tal, amigos? ¿Cómo están? Es un gusto que nos esté acompañando semana con semana en este espacio de participación ciudadana. Mi nombre es Miguel Muñoz y estamos en Si Yo Fuera Servidor Público a través de la pantalla de aztele.tv. Hoy vamos a platicar de temas muy interesantes acerca de la próxima alcaldía en Gustavo Amadero, así como también de Benito Juárez. Y bueno, a ver si tenemos un tiempecito. Vamos a platicar también cómo van las campañas por la jefatura de gobierno capitalina. Como siempre, saludo a César Ramos. César, buenas tardes. Buenas tardes, Miguel. Amigos, sean ustedes bienvenidos. Este es su programa Si Yo Fuera Servidor Público. Hoy temas muy interesantes, temas de la Ciudad de México. Vamos a hablar con dos candidatos, en la primera y en la segunda hora. Y les recuerdo nuestras redes sociales. Por Twitter pueden comunicarse con Miguel Muñoz en @MiguelMuñozNews. Para Aztele, @ASTL_TV. Y para su servidor César Ramos, @webmasterazul. No se olvide también de nuestra página de internet, spciudadano.com.mx. Perfecto. Bueno, también saludamos a Insurgentes Mixcoac, que como siempre, semana con semana nos acompaña. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación y aquí estamos como siempre. Muy bien, muchas gracias. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a presentar a nuestra invitada. Nos da mucho gusto que nos acompañe Vanessa del Castillo, que es candidata a lo que es el distrito número 1 por la Diputación Federal por Morena, Encuentro Social y también PT, el Partido del Trabajo. ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Bienvenida. Por hacernos la invitación aquí a este programa. La verdad, es para nosotros un gusto y un honor. Muchas gracias. Sé bienvenida. Bueno, pues vamos a arrancar ya con este programa. A ver, Vane, platícanos un poco de lo que, para conocer un poco el diagnóstico, hemos platicado también ya con otros actores políticos de Gustavo Amadero, pero nos gustaría que nos dieras cuál es tu percepción, el diagnóstico en que se encuentra esta demarcación. Ok, pues el Distrito 1 Federal, que está ubicado al norte, en la delegación Benito Juárez, es un distrito... Gustavo Amadero. Gustavo Amadero, perdón. Gustavo Amadero cuenta con 69 colonias que están desde Ampliación Malacates, que es la parte más alta del distrito, y hasta la unidad habitacional Patera, ¿no? Hasta allá está nuestro distrito. Y bueno, pues hubo una redistritación a partir del año pasado, que al principio teníamos 159 secciones y en esta ocasión ya son 223 secciones. Caray, eso, claro. Y eso genera pues que la parte del cerro, que es parte de la Sierra de Guadalupe, muchos la conocen porque es el cerro de las Antenas, ¿no? El cerro del Chiquihuite, bueno, pues está conformado por barrios, por pueblos, ¿no? Y la parte que es la industrial. Es por donde están las gaceras, ¿no? Exactamente, que tiene que ver con Progreso Nacional, Guadalupe Proletaria, toda esa zona, Vallejo, ¿verdad? Son prácticamente opuestas, pero no significa que dejen de ser populares ambas zonas. Y en esta parte de lo que es el distrito 1, bueno, pues las condiciones de movilidad, uno de los grandes problemas que existen en el territorio, pues cada vez son más complicadas. Por ejemplo, el día de hoy vengo desde el distrito 1. Por ejemplo, dices, ¿no? Y para poder llegar aquí a esta reunión con ustedes, pues me tardé 2 horas, ¿no? Entonces, has llegado más rápido a Puebla, ¿no? Exactamente. Sí, si yo hubiera... ¿Quién sabe? Porque también tiene que cruzar por aquí, ¿no? Sí. Bueno, pero si yo... Sí. Las cosas son muy lejos, sí, ¿verdad? Si uno toma un taxi y le dices, voy a Cuautepec, oiga, eso todavía es estado, es Distrito Federal, le digo, no, es estado, ¿no? Mira, aquí están los logotipos de la delegación, etcétera. Cuesta mucho trabajo, la mayoría de las personas trabajan por estos rumbos hacia el sur y tienen que salir de su casa 4:30, 5 de la mañana, ¿verdad? Y se hacen una hora y media al metro Indios Verdes, que es el metro más cercano. De ahí trasladarse en el metro hasta su lugar de
hacia dónde van, pues ya es otra hora aproximadamente. Eso lo que genera son gastos para la comunidad, y otra de las situaciones que se van mirando es que el transporte público en la zona llega hasta determinadas calles, porque después de ahí hay que subir en escaleras, ¿no? Se complica, sí. Hay que abrir brecha, etcétera. Eso también genera que hay un gran problema de inseguridad, ¿verdad? Bueno, no solamente el Distrito 1, en general la ciudad, en general el país, hay un problema de inseguridad, nada más que ahí se acrecenta porque las condiciones de movilidad permiten todavía más que se genere estos problemas. Un diputado, alguien que aspira como tú, como muchos más, que aspiran a una diputación federal, ¿qué puede hacer? Digo, si por lo menos pudiéramos conocer uno de los puntos, ¿qué pudiera hacer para cambiar esa realidad que tienen los habitantes de esta zona? Porque es muy cierto, ¿no? Los problemas de movilidad, de inseguridad, pues son muy fuertes en la zona, ¿no? Porque colinda precisamente con el Estado de México, y sí, cuando hay cosas negativas, pues la culpa la tiene el Estado de México, y cuando no, al revés, y todo el mundo se echa la bolita, ¿no? Entonces hay como una jungla, ¿no? O sea, nadie sabe quién es el responsable. En ese sentido, ¿tú cómo podrías ayudar ya en esa posición de Diputación Federal? Ok. Nosotros para el puesto que estamos participando, sí. Nosotros creemos que tiene que ser de mucha responsabilidad el diputado para vigilar que todos los presupuestos que vayan destinados para el tema de movilidad estén realmente destinados para ello, ¿no? Si bien es cierto, un diputado no va a poner un sistema de transporte, no va a abrir calles, sí, no es un metrobús, sí, claro. No le corresponde, pero sí puede vigilar que el presupuesto que esté etiquetado para ese tema se ejerza honradamente y con transparencia, ¿no? Una de las, en este caso, de las próximas alcaldías más contrastantes de la Ciudad de México, el caso también, por ejemplo, de Iztapalapa, el caso de Iztacalco, Gustavo Madero, son muy contrastantes inclusive en cuanto a zonas. Vemos zonas con mucho poder adquisitivo, pero al lado vemos también colonias extremadamente pobres, ¿no? Y se contrastan, conviven, se combinan, pero cuando ya viene, por ejemplo, el asunto de movilidad, de transporte y de inseguridad, bueno, ahí es un relajo, o sea, no sabemos quién es el responsable, si en este caso, si el gobierno de la Ciudad de México, si el gobierno delegacional. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Yo creo que la propuesta que tenemos como movimiento, como partido, es ir trabajando en conjunto, ¿no? Por un lado, el gobierno federal tendrá que hacer su labor, ¿verdad? La ciudad también tendrá que ir trabajando con este tema de inseguridad. La compañera que es la doctora Claudia Sheinbaum, que va a trabajar muy en el tema de la coordinación con las policías, de volverse a reunir a las 7 de la mañana para saber cuál va a ser la agenda de seguridad, y con ello, por supuesto, con las delegaciones. Nuestra delegación, Gustavo Madero, es la segunda delegación más habitada de la ciudad, ¿no? Aproximadamente son 1.100.000 habitantes, y el Distrito 1 pues comprende como la tercera parte de esa población. Si bien es cierto, en la inseguridad no escatima entre pobres y ricos, o sea, es parejo, y esa situación a todos nos tiene con la incertidumbre, ¿verdad? Se requiere forzosamente una coordinación y que haya una voluntad también entre los gobiernos federales y locales para lograr esa armonía dentro de nuestras demarcaciones. Y tú, dentro de tus propuestas, supongo que ya traes platicado algo con la doctora Sheinbaum respecto, uno, la movilidad, dos, la seguridad, que son los dos temas que ya manejaste.
¿Qué crees que sea de interés de tus electores en estos temas en particular? Bien, para el tema el caso específico de la parte hacia arriba del Distrito 1, que es Cuautepec, el tema de movilidad, pues es el cablebús, ¿no? Nosotros Perdóname, ¿qué es el cablebús? El cablebús, bueno, es como tipo teleférico, es la propuesta. Como ¿no? el que tienen ya en el Estado de México. Es correcto, algo así, y que se está con los especialistas mirando a partir de dónde sería lo más indicado para llegar hacia alguno de los metros, ya sea Politécnico o Indios Verdes. La idea es que bajara los costos también para la población en materia de transporte. ¿Cuánta ¿verdad? gente vive en esta zona del cerro? Pues aproximadamente unas 300,000 personas, ¿no? Está muy complicado, ¿no? El cableférico. Tú querías hacer alguna pregunta. Sí, nada más, ahorita, bueno, complementando esta parte, desconozco un poco de la zona, entonces nos puede informar si el septiembre, en la época del terremoto, tuvo alguna afectación ahí directa. Esto lo pregunto por una siguiente pregunta. Sí. Claro, mira, directamente no hubo tantas afectaciones como hacia abajo en la zona, por ejemplo, de los Aragones, donde sí hubieron varias casas que se derrumbaron, que se colapsaron, ¿no? Sin embargo, sí también hubieron escuelas que se dañaron, ¿verdad? La SEP dijo que se podían utilizar y no habría más problemas. Sí se sintió igual, terrible, ¿no? Sí, arriba o abajo. Arriba o abajo. ¿Cuál es la problemática de Cuautepec en esa zona? Allá son los derrumbes, porque estamos sobre un cerro, entonces hay deslaves. Y por la erosión... Para eso va mi siguiente pregunta. Perfecto. Y me la acaba de complementar. Yo me fui con los temblores, con el terremoto, pero bueno, también hay deslaves. Y si quieren poner ahí un teleférico. Entonces, quiero comentarle a usted que si un día a usted le toca arriba, en el trenecito o en el metro, como se llame, un temblor, créanme que va a ser la última vez que lo va a usar. Claro. Y si hay deslaves aparte, ¿qué garantía le van a entregar a los ciudadanos que viven ahí, que en el primer temblor, en la primera lluvia atípica, que ya todas son atípicas en esta ciudad, no vaya a haber un deslave y va a haber una afectación peor que la que hay ahorita? Claro, en ese sentido también va a haber especialistas para el tema y que sobre todo la seguridad. Lo primordial es la seguridad de las personas. O sea, no podemos hacer algo de salida de la manga porque como estoy en campaña, eso es por lo que es más indicado, ¿no? Para ganar. Entonces, y que tengan la garantía los ciudadanos que viven ahí que las construcciones o la obra pública que van a construir ahí, que no sea como la que está construida ahorita, que es mucho por ocurrencia y al día a día a ver qué pasa y a ver qué hay abajo, ¿no? Claro. Y el costo sobre todo, que lo hagan lo más transparente y que no le suban una tercera parte de lo que normalmente cuesta, ¿no? Por supuesto, o sea, tenemos garantía con la doctora Claudia Sheinbaum, ¿no? Por eso lo digo. En ese sentido, y que ella también, bueno, es muy responsable en esa parte y que va a buscar junto con especialistas de la UNAM, del Politécnico, de la UAM, para que el suelo en donde se vaya a edificar el transporte sea totalmente de seguridad y sobre todo, pues el tema de los derrumbes, de los deslaves, ¿verdad? Por eso hay paredes de contención en la parte que ya se le dice ecológica, justo para detener esas movilidades. Sí, porque esa parte de la ciudad, prácticamente la gente está en las faldas del cerro, donde están las antenas del cerro. Que es muy curioso, porque, y vuelvo a lo mismo, el contraste que hay, inclusive por colonias, una parte del cerro, para los amigos que nos están viendo en este momento y que no conozcan, es donde están las antenas de los principales medios de comunicación, está muy cerca de lo que es el Cerro del Chiquihuite. Bueno, hay zonas inclusive de nivel medio alto. Y es pues hasta pues un poquito inexplicable, ¿no? Por cómo subió su poder adquisitivo esa zona. Claro. Siendo con los problemas que hay de movilidad, de agua, de inseguridad. ¿Qué nos puedes decir de eso? Bueno, también hay que recordar que esa zona eran ejidatarios, ¿no? Y los ejidatarios, esas familias que eran, bueno, también son importantes ahora, ¿no?
cada vez han ido vendiendo los lotes y por eso se ha ido llenando. Sí. Sin embargo, bueno, pues esas familias que tenían esos ejidos, pues eran personas más pudientes y tuvieron bien hacer sus casas, ¿no? Ahora, hay personas también que son de escasos recursos y por lo mismo que están a las faldas del cerro han tenido que hacer unas obras titánicas como para agarrarse del cerro y no caer, ¿no? Entonces uno ve las casas bárbaro, sí. Que va una sobre otra, son casas que nunca terminan. Además, como las favelas, ¿no? Brasileñas. Algo así. ¿Algo así? Históricamente, ¿quién ha gobernado en esa zona? Históricamente, bueno, pues antes del 97, pues era el PRI, ¿no? Eran los que gobernaban, después vino el PRD y actualmente pues llevamos 9 años en la delegación con la misma familia gobernando, ¿no? Es precisamente ahora que queremos rescatar la delegación y en ese caso pues estamos también impulsando a nuestro compañero que sería el doctor Francisco Chigil para ese lugar. Como familia gobernante, ¿te refieres a una familia particular, a un partido político? Más bien a una pareja. A una pareja, o sea. Que es el esposo le pasa el puesto a la esposa y la esposa se lo regresa al esposo y ahora el esposo le quiere regresar el mismo sitio a la esposa. Entonces, pues ya nos hemos dado que durante 9 años, la verdad, en lugar de ir habiendo cambios en la demarcación y sobre todo en la delegación, cada vez viene a menos. Ha crecido mucho la violencia. En el caso particular del Distrito 1 y en general en toda la delegación, pero en esta zona en particular parece Cuautepec flotante, por ejemplo, ¿no? Las fuentes flotantes. En una zona, una colonia que se llama La Pastora, es un camino, sí. Es un camino transitado, es la vía para subir al cerro. 4 meses para arreglar una fuga de agua, la arreglaban hoy y al otro día se les volvía a abrir. Eso era un caos porque ahí suben y bajan camiones. No solo eso, todavía hace poco, hace unas 2 semanas, se volvió a romper ahora el caño, ¿no? Entonces, bueno, cada casa, cada calle que uno va hay una fuga y no son fugas pequeñas, parecen ríos, se está desperdiciando el agua, mientras los habitantes en sus casas no cuentan con agua, ¿no? Ese tipo de cosas son las que decimos, ya no podemos seguir solapando, ya no podemos seguir permitiendo que esta pareja continúe dentro de la delegación, porque los recursos que están destinados para la población están destinados para hacer infraestructura que solamente es utilizada como elefante blanco. Tenemos desde hospitales de la mujer, centros de atención odontológica que están vacíos. Ustedes van a la zona, no hay nadie, no hay ni un policía que le dé informes. Está cerrado. Están muy lindos, sí, hay que mirar entonces los contratos de quienes son beneficiados de hacer todas esas construcciones. Ahora hay una propuesta justo en la colonia La Pastora, en la calle Sobrecito Guatanejo, donde se va a hacer un hospital general, me parece que está muy bien. Sin embargo, deseamos que realmente sea usado para el fin que es un hospital de especialidades y no un elefante blanco más como los demás, ¿no? Esas son las cosas que decimos, ya no las podemos seguir permitiendo. Digo, las 4 o 5 cosas que has mencionado, suena una tarea titánica para el candidato a la alcaldía, claro, ¿no? Y sobre todo también para la jefa de gobierno o jefe de gobierno que quede, porque es mucho lo que hay que invertir por allá. ¿Cómo piensan conseguir tanto recurso? Digo, finalmente tú vas a estar en la parte donde se vote el presupuesto. La parte fina de conseguir el recurso, ¿no? Etiquetarlo. Claro, pues ya lo dijiste muy bien. A mí me va a tocar en esa parte de etiquetarlo y también me va a tocar vigilarlo. Entonces yo como representante de un pueblo, pues yo tengo que vigilar que ese recurso realmente llegue y que esté destinado a quien deba. Fíjate que me llama mucho la atención lo que mencionas, porque sí, digo, cosa fácil no va a ser, no, indudablemente.
y hay que ser realistas. Gustavo Madero, y lo decía hace rato, como Iztapalapa, como Iztacalco, son demarcaciones que desgraciadamente han sido olvidadas por las autoridades capitalinas, no solamente las delegacionales, sino las autoridades capitalinas y nacionales. ¿Cómo le vas a hacer precisamente para que volteen a ver no solamente la carencia, la necesidad, sino realmente que se requiere ese recurso y que lo puedan etiquetar si toda la vida han estado olvidadas? Claro. Nosotros también vamos a llamar a la sociedad civil, a las organizaciones, ¿no? Para ir mirando que hay una población, como tú lo dijiste, está olvidada. Ayer, por ejemplo, en una de las recorridos casa por casa que hacemos, en específico en la colonia Chalma de Guadalupe, nos decía una vecina, es que por favor queremos que aquí están los olvidados, o sea, siempre somos los olvidados, y decimos, ya no más ser los olvidados, ya no más ser los marginados, los que estamos hasta el cerro y no nos miran las problemáticas que hay. Sabemos que es un trabajo, no va a ser fácil porque obviamente lo van a dejar con las arcas vacías, pero también hay una propuesta como Morena, como movimiento, de trabajar con austeridad, ¿no? Y vamos a llamar también a las organizaciones para que se acerquen, para llevar talleres, para acercar también, por ejemplo, al tema turístico, o sea, Cuautepec, en la parte de Cuautepec, pues ha sido escenario de películas importantes, por ejemplo, de Pedro Infante, ¿no? Los Tres Huastecos, tenemos a la iglesia La Preciosísima Sangre, donde está ahí en Barrio Alto, que fue uno de los primeros barrios, y que ese tipo de espacios culturales se tienen que también promover. Además, Cuautepec en general tiene una gran diversidad de bagaje cultural. Tenemos ahí hay un proyecto que lo lleva el Vía Crucis, ¿no? También está el Vía Crucis, que es el segundo es el segundo más grande después de Iztapalapa, por supuesto, y que es un gran referente que también se puede promover y mirar hacia esa zona. La otra que también es muy importante es, bueno, hay grupos, hay proyectos de la misma comunidad para rescatar el tejido social. Un ejemplo es Jóvenes Orquesta, donde ellos trabajan con la comunidad de manera gratuita, con niños y con jóvenes, enseñándoles desde hacer el instrumento con el que van a tocar hasta leer partituras, ¿no? Ellos han sido todo un proyecto muy importante que ahora sí que han trascendido fronteras, ¿no? Y ese tipo de actividades son las que se tienen que promover mucho más para que miren que en Cuautepec hay más cosas que se pueden generar y ayudar a la comunidad sobre todo. Porque suena muy bien este asunto de el turismo en Cuautepec. Cuautepec. Ya lo dije ahora sí correctamente, Cuautepec. Es muy padre tener este proyecto turístico, sin embargo nos acabas de plantear el asunto de la movilidad. ¿Cómo llegar hasta allá? La seguridad. Bueno, la seguridad finalmente... Por turismo me lo llevo en burro, claro, pero no la seguridad. La seguridad es terrible. ¿Cómo plantear todo esto? Porque lo que tienen ahorita es una bomba de tiempo ahí, ¿no? ¿Cómo mover 300,000 personas al metro en un hilo? Porque además, ¿cuánta gente puede caber en un teleférico? ¿Cuántos viajes habría que hacer? En fin, hay muchas preguntas que hacer. Vamos a un corte comercial y regresamos. Estamos en Si yo fuera servidor público. No se mueva. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio.
Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Listo. Ya estamos de regreso aquí en Si Yo Fuera Servidor Público a través de la pantalla de aztele.tv. Estamos hablando con Vanessa del Castillo, de allá de la zona de Gustavo Amadero. Está buscando ser diputada federal por el distrito número 1. Bueno, en el corte estábamos platicando un tema de verdad bien rico, bien interesante en cuanto a la movilidad. Y le preguntábamos a Vanessa el asunto del Metrobús. El Metrobús, como ustedes saben, constituyó una polémica muy grande, inclusive llegó a la Corte y ya la Corte dijo que lo avalaba. Bueno, total, o sea, se hizo la línea 7 del Metrobús y llega hasta Indios Verdes. Pero después se habló de una extensión de Indios Verdes hasta Cuautepec. Inclusive el actual jefe de delegación, bueno, el exdelegado ahora, Víctor Hugo Lobo, inauguró ahí, digamos, de manera simbólica ahí la estación que iba rumbo a Cuautepec. Y bueno, hemos escuchado ya en algunos discursos a la doctora Claudia Sheinbaum, que es la candidata de Morena a la jefatura de gobierno, y dice que de llegar ella, bueno, va a suspender el Metrobús que va hacia Cuautepec. Bueno, a ver, ¿de acuerdo o no estás de acuerdo? Yo no estoy de acuerdo con el Metrobús, en el sentido que hacia donde lo quieren meter, que es la parte del reclusorio, el problema no es para esa zona para bajar. El problema está de los que están viviendo en la parte de la falda del cerro, que es hacia el cerro del Chiquihuite. Esa zona para bajar es donde se tardan casi 2 horas para llegar al metro. Por un lado. Por el otro, el lograr bajar, llega el camión, que es de los de la ruta 18, que es lo que está, toman su camión para llegar a un pasaje que les cuesta 7 pesos al metro. En ese sentido, tendrían que pagar 6 pesos al Metrobús. Y del Metrobús otros 6 pesos, ¿no? Finalmente los costos
no es que te baje o demás. Ahora, Al contrario, se elevan, es lo que dices. se elevan. Ahora, la otra es cómo logras bajar también, que haya mejor movilidad para los ciudadanos que viven en las faldas, porque encontramos muchas personas adultas mayores y muchas personas con discapacidad que ya no pueden salir de sus casas. Claro. ¿No? Ese es el problema fundamental también dentro de la movilidad. Nos hemos encontrado, por ejemplo, colonias como El Carmen, ¿no? Yo, cuando me toca ir a promover Morena, pues yo voy casa por casa, entonces vamos caminando desde abajo hasta la punta. Y llega una parte donde tú ya no puedes, ya no hay calles, ya no hay banquetas. Entonces vas literal abriendo brecha. En esa ocasión me encontré a una mujer que estaba embarazada. Si se le ocurre al bebé nacer a las 2 de la mañana, ¿tú cómo bajas? El punto es cómo solucionas el problema en esas partes de las faldas del cerro, ¿no? Aquí en el, bueno, donde está el reclusorio, ¿verdad? Yo entiendo también, por lo mismo que es el reclusorio, para venir y llegar más rápido, ¿no? Y que también la parte altas, que tenemos Chalma de Guadalupe, Loma La Palma, que tienen que bajar, ¿no? De esa zona, hay más amplitud en las calles, lo que sí no hay en esta otra parte que les menciono, ¿no? ¿Se podría intentar un nuevo trazado? Se podría intentar, pero también tendría que ser con el consenso de la población, porque ya tienen muchos años arraigados, son sus casas y desgraciadamente a veces, bueno, es parte de su identidad, o sea, es tu patrimonio. Yo no tan fácil, yo voy a decir, bueno, pues quita mi casa y haz una calle, que sí lo ha habido, ¿no? Por ejemplo, tenemos el caso en la Candelaria, en el barrio de la Candelaria, Ticomán, que está el barrio de la Candelaria y a un lado está el pueblo de San Juan y Guadalupe, Ticomán. Bueno, tenían un panteón, y para que pudiera pasar las vías del tren, partieron el panteón en dos, ¿no? Bueno, pues yo no, me cuesta trabajo. Cuando yo me entero, digo, o sea, que estoy pisando aquí, ¿no? Campo Santo, ¿verdad? Claro. Yo creo que hay que platicar mucho con la comunidad, se tiene que concentrar, principio hay que platicar con ellos. No se puede tomar una decisión de quito casas y pongo la línea, porque eso es lo mejor, no, siempre con el consenso. Con el consenso. Porque yo veo muy complicado, e insisto, cómo movilizar 300,000 personas que tienen que acudir a sus trabajos todos los días. Sí. 2 horas, 1 hora de traslado a la primera estación del metro disponible y otra hora ya para llegar a sus áreas de trabajo. Yo creo que el consenso tiene que ser pronto, ¿no? Porque la problemática la van a seguir teniendo mientras no lleguen a acuerdos. Los costos altos de trasladarse 2 horas de ida y 2 horas de regreso, pues yo creo que también tiene un precio, ¿no?, para ellos, ¿no? Por lo menos, sí, y los costos que implica no solamente traslado, sino que yo no me da tiempo para llegar a mi casa para alimentarme, por lo tanto tengo que comer fuera de casa. Es correcto. Entonces, si mi salario no corresponde a las necesidades que voy teniendo día a día, pues no. Claro. ¿No? Oye, hablando del tema de la falta de seguridad, de ahí se deriva un tema muy delicado, que es el narcomenudeo. ¿Tú qué has pensado en ese sentido? Volvemos a lo mismo, desde esa posición, desde la Cámara de Diputados, ¿cómo puedes apoyar al futuro alcalde o a la alcaldesa, dependiendo de quién esté, porque al final de cuentas van a ser autoridad, llegue quien llegue? Claro. ¿Cómo poder ayudar inclusive también a la autoridad de la ciudad, a la jefatura de gobierno, a la próxima jefa de gobierno? O jefe de gobierno. O jefe de gobierno. Claro. Precisamente para combatir el narcomenudeo en esa zona. Claro. Mira, la propuesta que tenemos como proyecto de nación es partiendo de generar espacios
¿verdad?, de seguridad. ¿Cuáles son los espacios de seguridad? Pues invertirle en la educación, invertirle también a espacios culturales como casas de cultura, y que se genere un programa de apoyo también para becas, para los que, por un lado, los que quieren estudiar, pero también para los que quieren aprender un oficio y con ello, por supuesto, emplearse. Nosotros creemos que no es combatiendo con más policías, porque ya lo hemos visto en los últimos sexenios y esto se ha convertido en una guerra sin fin, ¿no? Pero sí, este tipo de programas, y partiendo de la posición en la que yo voy a estar, pues es verificando y generando recursos, etiquetando recursos para que se logre para ese fin común, ¿no? Y ayudar a la comunidad. Yo lo veo también muy complicado, perdón que sea el negrito del arroz, pero tienes toda esta gente ahí reunida, vas a brindarles casas de cultura, vas a brindarles oficios, ¿en dónde? Si ya no hay espacios, ¿en dónde vas a lograr colocar estos espacios para que la gente pueda tener forma de capacitarse sin salir de su comunidad? Pero en su comunidad no hay un lugar donde puedas poner esto para que puedan capacitarse. Sí, bueno. Y eso en el caso ya de las personas, para evitar que caigan a lo mejor en las manos de la drogadicción. ¿Sí? Porque sí, ahí podemos atender a lo mejor a muchachos de primaria, secundaria, para que no caigan en la tentación, que es más o menos en la edad en la que se empieza. Sí, claro. Pero los que ya cayeron, es muy difícil que una persona que está drogadicta te diga, ah, sí, mañana me voy a la casa de cultura. Ah, pues yo quiero ser carpintero y dejo la droga y me voy a la carpintería. Eso es otro tipo de estrategia muy puntual. Y esa no, hasta ahorita no he escuchado a ningún candidato de ningún partido por ningún puesto que vaya a atacar ese punto. El problema no es que caigan. Sí, les ponemos canchas de básquetbol, les ponemos casas de cultura, los hacemos algún oficio, pero ahorita el nivel de drogadicción a nivel nacional es alarmante. Y ese punto no lo han atacado. Claro. Sabemos que es un proceso que va a ir, no es ya llegué, sí, es poco a poco, y ahorita, ¿no? Es un proceso que hay que venir trabajando y darle seguimiento a estos programas. Espacios, hay espacios, el problema es que están mal empleados. Hay muchas casas de cultura en Cuautepec que son rentados para fiestas, ¿no? ¿Cuántas casas de cultura tienes? Son aproximadamente unas 10 casas de cultura. Son bastantes. Son bastantes. Sí. De hecho, hay un espacio que antes fue el faro de Indios Verdes, que estaba ahí en la zona ecológica, y que se tuvo, bueno, lo retiraron porque estaba muy alto, pero se puede volver a impulsar como una zona ecológica, como una zona de visita, ¿no? ¿Qué se trata? Ocupar lo que hay, y si no hay, pues generarlo, ¿no? El jefe, el próximo alcalde, tiene esa propuesta también de generar casas de cultura. Decimos que hay espacios que se hicieron para el tema de hospitales, centros que no se están utilizando, pues podemos utilizarlos también, claro, como un lugar para las personas que ya están en el problema, pues irlos ayudando con psicólogos, con atención. Sabemos que es complicado porque son ya personas enfermas, ¿no? Y que les cuesta mucho trabajo. Tampoco es imposible. En este proyecto que les hablo, que hay allá en Cuautepec, en el tema de los jóvenes orquesta, a mí me ha gustado mucho su experiencia, porque dicen, mira, aquí han llegado personas que justo ya están en una situación demasiado complicada, ¿no? Y que a través de la música han logrado rescatar a ese joven, ¿no? O a ese niño o a esa niña, ¿no? Tenemos que generar las condiciones, o sea, claro, tenemos que reconstruir, y por un lado están los gobernantes, pero también por el otro está la sociedad, estamos el pueblo. Y creo que ahí es donde tenemos que trabajar. A ver, nos queda, ¿cuánto nos queda? Como 3 minutos. 3 minutos. 2 minutitos. A ver, en este tiempo que resta sí me gustaría preguntarte, y de manera muy puntual, el asunto de Francisco Chiguil. Es sabido de que había sido ya jefe delegacional cuando todavía estaba en el PRD, inclusive yo creo que gran parte de Morena, que ustedes estaban también en el PRD.
he sabido el asunto de News Divine. Más allá de una cuestión propagandística, publicitaria del hoy PRD que vaya en contra de Chiguil, lo cierto es que sí hubo un hecho, hubo muertos y hay un desprestigio. Y quien lo saca de la jefatura delegacional es Marcelo Ebrard. Y el desprestigio, te digo, es real. ¿Qué van a hacer ustedes que son candidatos que ustedes ni la temen, para quitarse ese lastre? Porque finalmente es un lastre. Para que no les afecte a cada uno de ustedes en las diferentes candidaturas y en los diferentes proyectos. Claro. Entendemos que aquí tampoco vamos a criminalizar a los jóvenes, ¿no? Era un espacio que ellos utilizaban para el disfrute, ¿no? Desgraciadamente, la mayoría de los espacios para la diversión están en el centro o en el sur. Y Gustavo Madero siempre ha sido marginada, ya lo platicamos al principio de esta plática, ¿no? Sin embargo, nuestro compañero, el doctor Francisco Chiguil, salió exonerado, ¿no? No se le inhabilitó. Sabemos que queda mancha, ¿no? Por todo lo que se ha dado y se ha utilizado. Él, cuando fue jefe delegacional, también luchó por los derechos, por la educación de los jóvenes. Gracias a él se hizo la universidad en Cuautepec, ¿no? Él aún es maestro está en la UAM, ¿no? Y él le interesa. Pero ¿estás de acuerdo que la inseguridad no bajó? Es que ya se nos acabó el tiempo. Un último mensaje, candidata, por favor, a tus electores. Bueno, pues yo los invito para que el próximo 1 de julio pues voten por todos y todas nuestras candidatas de Gustavo Madero y que vamos juntos y juntas vamos a rescatar este país, que tengamos confianza, que tengamos fe. Tenemos un gran líder que es Andrés Manuel López Obrador para el país, que tenemos un gran líder, una gran líder que es Claudia Sheinbaum para la ciudad. Para nuestra delegación es el doctor Francisco Chiguil, y aquí en el Distrito 1 Federal una servidora, Vanessa del Castillo, y para la Diputación Federal tenemos a nuestro compañero Alberto. ¿Tus redes sociales? Es Vane del Castillo en Facebook, Vane del Castillo Ibarra, y @van construyendo en Twitter. Muchas gracias. Pues amigos, hemos llegado al final de esta primera hora de Si Yo Fuera Servidor Público. No se muevan de sus asientos. En un momento regresamos, tenemos otro tema, esta vez sobre la alcaldía en Benito Juárez. Regresamos.